Bueno, en principio agradecer, Víctor y compañeros, la oportunidad que podemos tener los que desde el lado de las organizaciones sociales y desde el lado de los trabajadores y desde la perspectiva del pueblo, podemos fijar una posición, en este caso en respaldo a un anuncio que hizo el presidente Chávez hace un poco más de una semana en el Aló Presidente 376, donde reiteró la voluntad política de declarar el retiro de Venezuela de este nefasto sistema de arbitraje internacional y concretamente en el caso del CIADI. Bueno, yo agradezco también que el profesor Brito me haya antecedido porque me alivia más de la mitad de la carga de la presentación. Hablar un poquito de la génesis del CIADI, y no solo del CIADI, sino de lo que es esa concepción de el arbitraje internacional. Una de las fuentes primarias del sistema de arbitraje es precisamente el consenso de Washington. No se ve todavía, yo voy a ir dando algunas generalidades para entender que el CIADI es un mecanismo precisamente de dominación de estas propuestas de los países imperiales. ¿Qué plantea el consenso de Washington como instrumento de política económica? Reformas tributarias conducentes al aumento de los impuestos, esto va a sonar muy familiar, la inflación como un parámetro central de la economía, la reducción del gasto público haciendo énfasis en lo social, o sea, disminución del gasto social. Un término que se repite, que es el término del mercado, tasas de interés determinadas por el mercado, tipo de cambio determinado por las fuerzas del mercado, liberalización de las importaciones, una política proteccionista en favor de la industria nacional y en contra de la competencia extranjera, es vista como una distorsión en la economía. Una política de desregulación precisamente para que sea el mercado el que fije los parámetros de la economía y bueno, para terminar, una política de privatizaciones. Después vamos a ver algunas cosas. Dentro de la presentación hay precisamente una lámina que yo extraje de lo que es la Cámara de Comercio Internacional, este tribunal que recientemente falló en favor de los intereses de la República de Venezuela, con el caso de la Exxon, con el tema de la indemnización de los 908 millones de dólares. Ahí hubo una, si se quiere, una excelente defensa en cuanto a los argumentos de Venezuela, poniendo por encima el tema de la soberanía y una torpeza muy grande de parte de estos asesores, en este caso de la Exxon, que no supieron conducir este juicio, donde favorablemente la República sale beneficiada. Y esto es lo que en definitiva le da pie al presidente Chávez para anunciar el retiro, para anunciar nuevamente, y esta vez con más fuerza y más determinación, el retiro del CIADI. Yo voy a leer lo que es la visión de la Cámara de Comercio Internacional, este tribunal que falló en favor de Venezuela. La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial que representa mundialmente los intereses empresariales. Y ahí dice que se constituyó en tal fecha, etcétera, etcétera. El CIADI, ya lo comentaban anteriormente, una institución dependiente del Banco Mundial, ya conocemos el personaje del Banco Mundial, donde en principio se busca propiciar la solución de conflictos y controversias entre países, pero muy por debajo de ese concepto, para favorecer precisamente a empresas que se acogen a algunos tratados. Dice también que el CIADI se encarga de brindar seguridad jurídica a los flujos de inversiones internacionales. Entonces ya vemos por dónde, cuál es la concepción de lo que es el sistema de arbitraje internacional. Ya vemos esta génesis porque es necesaria la
constitución de estos tribunales. Dice también en cuanto a los estatutos de la operatividad del CIADI, no se valorará ninguna normativa existente, ya sea interna del Estado, receptor de la inversión. Ellos dicen que, bueno, llaman a nuestros países del tercer mundo estados receptores de inversión, benevolentemente. Yo los llamo estados y pueblos explotados. No permite sopesar las argumentaciones de los estados y los pueblos explotados en cuanto a las afectaciones que las inversiones de esas empresas transnacionales producen en contra de los derechos de los trabajadores, de los habitantes, de la población, del medio ambiente, etcétera. O sea que para el CIADI no privan los derechos de los pueblos en cuanto al reclamo por razones laborales, por razones humanas, por razones ambientales, etcétera. Sus laudos efectivamente, sus decisiones, pretende este sistema de arbitraje que sean inapelables. Y hay un aspecto bien importante, que es que para el sistema de arbitraje internacional priva un criterio que es el criterio de sostenibilidad de la deuda para estos sistemas de arbitraje y para los países imperiales. Es necesario mantener una deuda permanente en los estados y en los estados pobres. No priva lo que debe ser una lógica que es el principio de la legitimidad de esa deuda. Y más adelante, cuando hablemos de lo que es la propuesta de cómo repudiar no solo el retiro del CIADI, sino repudiar esas indemnizaciones fraudulentas a las que nos quieren someter, vamos a completar. Para que haya CIADI, o para que haya Cámara de Comercio Internacional, o Club de París, o cualquier otra instancia de arbitraje, es necesario que las potencias imperiales instalen en los países pobres tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, tratados contra la doble tributación, entre otros, y leyes que de alguna manera protejan, favorezcan e incentiven la inversión extranjera. Hay una lámina que puedo compartir con toda libertad, que es precisamente la cantidad, las demandas contra Venezuela en el CIADI. En este caso son 15, bueno, ya son 14 tenemos que sacar el caso de la cementera Cemes, que fue indemnizada el año pasado. Decir de algunas donde precisamente hay una vinculación de la clase trabajadora, el caso de la empresa del Long Reef Investment, que era un accionista de Fama de América, etcétera, el ConocoPhillips, Móvil, Vanessa Venture. Estas expropiaciones o estos ceses de las concesiones vienen precisamente dados por el tema de la soberanía nacional. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a entender que cuando el Estado toma la decisión de expropiar alguna empresa, es precisamente para recuperar esa presencia en sectores estratégicos que tradicionalmente estaban en manos de las empresas transnacionales. Bueno, nos quedamos sin la presentación. Hablar de esos mitos de la burguesía nacional, que son los mitos de la burguesía internacional y son los mitos del sistema financiero internacional, porque detrás del sistema de arbitraje están las empresas transnacionales por un lado y por otro lado el sistema financiero internacional. Bueno, al punto de cuando tratan de desvirtuar la voluntad del gobierno de declarar el retiro, hablan de que no hay seguridad jurídica, por lo tanto ninguna empresa invertirá en Venezuela. Ya nosotros, la experiencia en estos últimos años nos dice que producto de estas nuevas relaciones geopolíticas, Venezuela obtiene, está obteniendo
gran cantidad de inversiones con países aliados. Al expropiar empresas se pierden puestos de empleo. Dicen que las empresas privadas son más eficientes que las públicas, por lo tanto, hay que privatizar todas las empresas del Estado. Dicen también que el Estado solo debe ejercer la acción reguladora, el Estado no debería participar en producción, en comercialización, pero cuando el Estado regula, entonces también se quejan. El Estado, al coartar el libre mercado, genera desabastecimiento, genera aumento de los precios, etcétera, por el tema del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, que es un término bien utópico. Bueno, yo colocaba otras como que especulo, pero doy fuentes de empleo, y asociado a este tema, bueno, me quieren quitar a mis hijos también. Esta es parte de la desfachatez y del discurso de los sectores que se oponen a que el Estado recupere su soberanía. El profesor Brito hacía referencia precisamente del convenio sobre el arreglo de las diferencias relativas a inversiones. El artículo 71 de ese convenio establece precisamente que todo Estado podrá denunciar este convenio en el caso del CIADI mediante una notificación escrita dirigida al depositario del mismo. Esta denuncia procederá, surtirá efecto 6 meses después de recibida la notificación. O sea que solo basta con que esa voluntad política anunciada por el presidente Chávez se materialice en una comunicación dirigida al CIADI denunciando este convenio. A partir de la fecha en la que se recibe esa comunicación, comienza a correr un lapso de 6 meses para que si hay empresas que quieran todavía introducir conflictos o demandas ante esta instancia, lo hagan. No significa que declarar el retiro del CIADI, y eso hay que aclararlo también, no significa que el retiro del CIADI produce una desvinculación de estos juicios que están siguiendo su curso. ¿Ok? Ahí se explica, ahí lo coloco en unas líneas, no significa que el Estado va a dejar de atender las demandas. En este caso, el Estado venezolano viene asumiendo una defensa en lo jurídico que, bueno, viene a verse fortalecida con la decisión política del presidente de anunciar el retiro. ¿Cuáles son las alternativas posteriores las alternativas y las tareas en el corto plazo? Bueno, hablar de las alternativas es hablar de la necesidad en principio de fortalecer todos los mecanismos de integración que se vienen dando a lo largo de los años. En principio, fortalecer el ALBA, fortalecer la UNASUR, hay que darle cuerpo a la recién conformada CELAC para que a través de estos mecanismos de integración, con una perspectiva más humana, con una visión contraria a intereses opresores, nosotros podamos generar mecanismos de solución de conflictos en el caso de que existan controversias dentro de nuestras empresas. El control obrero es necesario, y yo también saludo la presencia del camarada Daniel, presidente de BRICBEN, porque él nos va a hablar mucho y nos va a motivar en cuanto a la necesidad de que desde que la clase trabajadora y las organizaciones sociales de alguna manera puedan participar de manera protagónica en la definición de una política que conduzca que inclusive el Estado no tenga que indemnizar a estas empresas que por años y por décadas explotaron a la clase trabajadora, por años y por décadas degradaron el medio ambiente, ocasionaron daños ambientales, robaron a la nación, se aprovecharon de préstamos del Estado, etcétera, 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 fueron exonerados de cualquier cantidad de impuestos y tienen el descaro de decir que nosotros le debemos a ellos. Entonces, tiene que abrirse, en principio, partiendo de estas empresas expropiadas, una auditoría social y ciudadana de esas deudas
para nosotros efectivamente poder decirle a estas empresas transnacionales y poder darles argumentos al país, al Estado, y decirle, bueno, definitivamente nosotros no le debemos nada a estas empresas si continuamos con el modelo de juicio, y que son estas empresas las que efectivamente le deben al país por todo el saqueo que han producido. Es necesario, ya para concluir, es necesario no solo pensar en el CIADI como una isla. Una de las tareas posteriores al anuncio, al retiro, a la concreción del retiro, es trabajar en reformar estas leyes que tenemos actualmente vigentes y que favorecen abiertamente la inversión extranjera, que protegen a la inversión extranjera. Ya lo decía el compañero Brito también, esta ley de promoción y protección de inversiones que da puerta abierta para que los conflictos que se generen por controversias, indemnizaciones, etcétera, tenga la empresa como primera opción recurrir al sistema de arbitraje internacional sin pasar por las leyes venezolanas. Hay que hacer una revisión de los tratados bilaterales de inversión que tienen cláusulas que obligan al gobierno, que obligan al Estado a que las controversias que surjan tengan que ser dirimidas en estas instancias de arbitraje. Yo voy a cerrar con una reflexión. Yo estuve el día martes atendiendo una invitación en el CELAR, precisamente hablando del tema de Libia, y hacíamos unas reflexiones, se hacían unas reflexiones bien interesantes. Ahí estuvimos con el compañero embajador de Venezuela en Libia, Afitas Eldani, estuvo un compañero de Telesur, periodista de Telesur, valiente, un héroe, decíamos nosotros que es un héroe, y un compañero militante del Partido Comunista, compañero de célula, y entre otras cosas se hacía una evaluación sobre el tema de Libia, la invasión de la OTAN, la guerra de cuarta generación, como en ciudades dentro de Libia, donde no estaba pasando nada, bueno, las cadenas transnacionales de televisión simulaban guerra, simulaban masacres, simulaban matanzas, y resulta que no estaba pasando nada. Y bueno, lo más descarado de la OTAN y del imperio, la muerte criminal del compañero Muammar al-Gaddafi. Yo me sentí, después de esas interesantes intervenciones, como en el novenario de Libia, como cuando uno va a un novenario después de un entierro. Y yo reflexionaba y yo decía, oye, qué lamentable que estas discusiones no sirvieron para motivarnos a los que simpatizábamos con la causa de Libia, los que simpatizamos con la causa de Palestina, etcétera, que estas discusiones no se dieron y no sirvieron para motivar, para producir acciones de calle en solidaridad, no solo en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo, y que hoy nos estemos sentando precisamente a llorar por la intervención criminal de los países imperiales en contra de un pueblo que reclamaba lo que reclamamos nosotros hoy, que es el tema de la soberanía. Y yo decía, bueno, definitivamente en el tema del CIADI, en el tema de la soberanía venezolana, nosotros, o yo particularmente, no quiero vivir ese novenario que me tocó vivir el día martes, sino que tiene que ser el momento para que las organizaciones sociales se activen, para que las organizaciones de trabajadores se activen y nosotros demos una primera batalla en relación a rechazar las pretensiones de las empresas transnacionales y de las potencias imperiales, precisamente para seguir apabullando a los pueblos de América y a los pueblos del mundo. Muchas gracias y buenas noches. La lucha por la independencia continúa.